tengan un saludo a todos los que están aquí en la casa y los que están en las redes y van a ver este video después. Antes de empezar la clase quiero pedirles disculpas porque en el video pasado la G de Heidelberg no estaba ahí. Yo tuve que editar el video y ponérsela ahí de otra manera, pero de alguna forma no estaba, ya la pusimos. Así que bien, continuamos nuestro estudio del Catecismo de Heidelberg y hoy es el domingo 12, ¿ya? Avanzamos en nuestra carrera por conocer más la palabra de Dios y hoy vamos a estar viendo dos preguntas. Vamos a leer las preguntas y oramos y activamos el timer. Ok, ¿el ready? La más grande. Dale. Yo, ¿por qué? Sí. ¿Por qué se llama Cristo, que significa ungido? Ok, 32. ¿Por qué te llaman cristiano? Hoy vas a aprender, ella, por qué te llaman cristiano. Eisa, si quieres orar, te tienes que sentar correctamente y orar alto para que se te oiga. Dale. Jesús, gracias por este día que nos has guardado. Mira la clase, guárdalos que podamos entender toda la clase. Que nada se nos pierda para aprender de tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, ella. Isa, perdón. Bien, vamos a empezar. 30 minutos. Ay, ¿dónde es que esto empezaba? Ya 20 se segundos. me olvidó. 20 segundos. Bien. Ok, ¿por qué llaman a Cristo ungido? Y yo voy a leer la respuesta que da el catecismo, después voy a dar algunas explicaciones y ustedes en la casa, una vez que vean la clase, y me imagino que los que hicieron la tarea lo van a tener más fácil todavía, pueden leer todos los textos que dan allí, es una gran cantidad de textos, y los hermanos que redactaron el catecismo tuvieron cuidado de ponerles las referencias del Nuevo Testamento y las del Antiguo Testamento. Eso es muy interesante porque podemos ver cómo Cristo va cumpliendo todas las profecías que se hicieron de él 400 años antes de que viniera sobre esta tierra, en promedio. Bien, pues ustedes se van a dedicar a mirar estas citas, yo no las voy a abordar por cuestiones de tiempo, pero la respuesta que da es así: porque ha sido ordenado por Dios Padre y ha sido ungido con el Espíritu Santo para ser nuestro supremo profeta y maestro, quien nos revela plenamente el secreto consejo y voluntad de Dios acerca de nuestra liberación. Nuestro único sumo sacerdote que nos liberó por el sacrificio único de su cuerpo y que continuamente intercede por nosotros delante del Padre, y nuestro Rey eterno, que nos gobierna con su palabra y espíritu y que nos guarda y nos mantiene en la libertad que ganó para nosotros. Esta es la respuesta, excelente respuesta, por cierto. Y nosotros vamos a tratar de hablar un poquito para ponerle un poquito de explicación a todo. ¿Sentido? ¿Ah? Un poquito de sentido. Bueno, sentido tiene, pero vamos a dar un poquito de sobreexplicación, diría yo. Bien, la clase pasada estuvimos viendo a el Hijo de Dios como Jesús, su nombre, ¿verdad? Y estuvimos hablando de Él como Salvador. Ahora, en la clase de hoy vamos a estar hablando de Jesús como Cristo. Cristo. Ahora, Cristo viene de una palabra hebrea que significa, no le traje la palabra en hebreo, porque esto es una clase para niños, que significa ungido, ¿verdad? O la puedes traducir también como Mesías. También cabría Mesías. ¿Ya? Ahora, el término Cristo, ¿Qué significa cabría? cabría que cabe ahí en el concepto. Entonces, Cristo, para poderlo aprender, tenemos que ir al Antiguo Testamento y aprender qué es lo que significaba la palabra ungido. Ahora, voy a hacer una pregunta a ella, porque estoy seguro que Isa no va a saber la respuesta. ¿Ya sé la respuesta? Ella,
¿quién es, en último caso, el que unge a Cristo? Dios. No exactamente, el Espíritu Santo. Muy bien. El Espíritu Santo, en último caso, es el que unge a Cristo. Y el Espíritu Santo es el que también ungía en el Antiguo Testamento y es el que también unge hoy a los cristianos. Pero esta unción en el Antiguo Testamento solo reposaba sobre personas específicas, no reposaba sobre toda la comunidad de creyentes. A saber, el Espíritu Santo ungía a los profetas, a los sacerdotes y a los reyes. A ver, ella. ¿Qué es un sacerdote? Un sacerdote, te lo voy a explicar ahorita. Dame un pequeñito chance y ya voy para sacerdote. Ahora, pero lo que quiero decir es que la unción del Espíritu Santo estaba limitada a ese tipo de personas con esos oficios en el Antiguo Testamento. También hay otros momentos en que el Espíritu ungió o descendió sobre líderes específicos, pero hablando en modo general, sí descendía sobre estos tres personajes. Y voy a poner una salvedad, no sea que yo sé que me ven adultos también, a pesar de que esto es clase de niños, que el Espíritu Santo ungiera y capacitara a estas personas para este oficio no significa que en todos los casos estas personas eran creyentes verdaderos. Hubo momentos en el que el Espíritu capacitó para esos oficios a personas que su sinceridad o su fe es cuestionada por muchos, como por ejemplo, como lo es el caso de Saúl, el rey Saúl. Pero eso es tela para otro tiempo. Ahora, como acabo de decirles, en el Antiguo Testamento, de forma general, el Espíritu ungía y capacitaba para estos tres oficios, profeta, sacerdote y rey. Y cuando hablamos de Cristo como el ungido, nos estamos refiriendo a que Cristo posee los tres oficios sobre los que descendía el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento para capacitar a los poseedores del oficio. Desde ese punto de vista diría que Cristo es nuestro profeta, nuestro sacerdote, ¿y qué faltaría, ella? Y nuestro rey. Ella, que te dio trabajo, eso, la tarea. Nuestro profeta, nuestro sacerdote y nuestro rey. Ahora, vamos a ir uno a uno. Isafán, preguntas importantes, no me hagas perder el tiempo. No se necesita el cuadrado de injusto y justo. No lo voy a necesitar. Ok, bien. Por tanto, decimos que ungido, que es lo mismo que Cristo, lo mismo que Mesías, significa que Jesús, el Hijo de Dios, encarnado, tenía los tres oficios. Los tres oficios. Tenía el oficio de profeta, tenía el oficio de sacerdote y tenía el oficio de rey. Y estoy diciendo tenía, no sé por qué. Tiene el oficio de profeta, sacerdote y rey, porque Jesús está vivo. Ok, entonces, vamos a ir por paso. ¿Qué es un profeta en el contexto del Antiguo Testamento? ¿Ella Era como un pastor. No. Como uno que cuando hubo un profeta que escuchó que Jesús iba a nacer, se llamaba, creo que era Melequías, ¿no? A ver, ella. Profeta significa vocero. O mensajero también, puede ser. O mensajero, está bien. Ahora, el catecismo dice que Jesús es nuestro profeta y nuestro maestro. Así lo dice, el catecismo. Me llené un poco en el almuerzo y estoy incomodísimo con la llenura que tengo. Bien, el profeta, que en el catecismo lo identifican también como maestro, pero el profeta es básicamente un vocero. ¿Qué pasa ahí?
también. Entonces, básicamente el profeta es alguien que habla al pueblo en nombre de Dios. De Dios. ¿Ya? Los pastores no hablan sobre Dios, ¿no? Hablan de Dios. Hoy en día, un maestro, un pastor, un predicador, cae dentro de la calificación de profeta. Lo pudiéramos llamar así. ¿Por qué? Porque está usando la palabra de Dios para hablar al pueblo en nombre de Dios. Por tanto, cabría esa clasificación. Yo no lo usar, pero cabría. Entonces, Cristo es el vocero de Dios, es el verbo de Dios, es la palabra de Dios, es el que está en el seno del Padre y nos ha dado a nosotros a conocer al Padre. Eso es lo que hace Jesús. Él oyó del Padre lo que tenía que saber y vino y nos lo dijo a nosotros. Es el vocero. Y esto descansa sobre la aseveración de Cristo, que él mismo dijo de sí mismo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Quiere decir, Jesús es la verdad. Jesús no dice la verdad, Jesús no sabe la verdad. No. Jesús es la verdad. Por tanto, como Él es fuente de la verdad, Él comunica al pueblo, que somos nosotros, la verdad de Dios. Y para esto, el Señor Jesús fue ungido por el Espíritu Santo. ¿Ya? Ahora, eso es profeta. Ahora, me preguntaste ahorita, ¿qué es un sacerdote? ¿Qué es un sacerdote? Bueno, pues ahora te lo voy a responder. El sacerdote es, un intercesor. Intercesor. Alguien que intercede. ¿Ya? Ahora te voy a poner un ejemplo que tú lo vas a entender perfectamente. No te ¿Qué preocupes. significa interceder? Ahora te voy a explicar. Hazte la idea de que yo te castigo y te pongo en time out. Y te digo, estás castigada ella, ¿verdad? Y tú estás castigada. Y viene tu hermano, y eso pasa muy a menudo ella, y viene tu hermano y habla conmigo para que yo te levante del castigo. ¿Me entiendes? Él dice, ay papá, para ella, que yo quiero que ella juegue conmigo y ya ella está arrepentida y todas esas cosas. Lo que está haciendo tu hermano cuando habla conmigo para que yo te pare el castigo es una intercesión. Él está representándote a ti o intercediendo por ti delante de mí. Eso es lo que es un sacerdote. Si el profeta es alguien que habla en nombre de Dios al pueblo, el sacerdote es alguien que intercede delante de Dios por el pueblo. ¿Lo entendiste, Ángeles? Ahora, con Jesús se vuelve un poquito más interesante porque en el Antiguo Testamento, cuando los sacerdotes se presentaban delante de Dios, ellos tenían que presentarse con ofrendas. Ofrendas no monetarias, no como lo hacemos hoy, no, ofrendas de animales, sacrificio de animales, que era para que Dios aplazara su ira sobre el pecado del pueblo. ¿Qué? ¿Qué es aplazar? O sea, no juzgarlos allí mismo por lo que habían hecho, sino tener misericordia y dejar el juicio para después. ¿Ya lo copias? Cubría el pecado, cubría la culpabilidad, la tapaba por un momento o por un tiempo. Por eso tenían que hacer los sacrificios. Bueno, el de la expiación era una vez al año, pero habían otros que lo hacían más frecuentemente, porque era la manera de tratar con el pecado en ese tiempo.
Ahora, Jesús no solo es el intercesor o el sumo sacerdote que va a interceder por nosotros, sino el rey. no, Yelén, déjame avanzar, anda. No solo es el intercesor, sino es también, ella es esto, mira. No. ¿Ofrenda? Jesús La ofrenda. es además la ofrenda. Porque Él no solo era nuestro sumo sacerdote, sino que Él, y eso estaba en la tarea, que Él se ofreció a sí mismo para morir por nosotros en la cruz. Y después, ¿qué hizo Yelén cuando resucitó? ¿Que estaba en la tarea? Ok, se presentó en el santuario celestial para ofrecerse de una vez y para siempre. Quiere decir, los animales del Antiguo Testamento habría que sacrificarlos y presentarlos sistemáticamente para cubrir el pecado, pero cuando Jesús se presentó como ofrenda en el santuario celestial, eso fue pagado de una vez y para siempre. Lo dice Hebreos. Allí están las citas. Tú no hiciste la tarea. Por tanto, Jesús no solo es nuestro sacerdote que intercede por nosotros. De hecho, eso es una cosa que Jesús hace hoy por nosotros. Y gracias a esa intercesión, nosotros podemos tener una vida cristiana con nuestras cosas buenas y cosas malas. ¿Ya? Ahora, Jesús no solo intercede por nosotros y ha intercedido y va a interceder por nosotros, sino que Jesús fue la ofrenda. Él mismo, su propio cuerpo, su propia vida, su propia sangre fue ofrecida para quitar la culpabilidad de nuestros pecados. A ver, Eyele. Ay, pero yo te veo con la mano así, ¿qué tienes? ¿Un calambre? Ok, entonces Jesús es el sacerdote, pero Jesús es también la ofrenda. ¿Ya? Ahora, te voy a hacer una pregunta. Te voy a exprimir y creo que no la vas a saber. Mamá te va a tener que ayudar. Cuando Jesús murió en la cruz, dijo algunas palabras. Pero con respecto al sacrificio que estaba ofreciendo, ¿cuál fue la frase que usó Jesús un poco antes de morir? Yo sé que te estaba apretando, mamá. ¿Y si la digo mal? ¿No? No, esa no es. Pero déjame que Él dijo... Padre, perdóname porque no sabe lo que hace. Tampoco. Ya no me tires piedra porque posiblemente me vas a hacer un chichón aquí en la pizarra. La frase que hizo con respecto al sacrificio fue: consumado es. Ah, sí, dice que después entregó el... Consumado es. Y el consumado es, ahí tiene la intención de decir que todo lo que se necesitaba hacer para pagar por el pecado de su pueblo, porque acuérdate que en la clase anterior, tú me estás prestando atención, no tomes nota. En la clase anterior vimos que Jesús es el salvador de ¿quién? El salvador de su pueblo. ¿Ya? Y cuando Él ofrece una ofrenda, o se ofrece a sí mismo como ofrenda, como cordero, en la cruz del Calvario, antes de morir, Él dice, consumado es. Cuando Él dice consumado, si yo te lo voy a traer a los términos modernos de ahora, te voy a decir, la deuda ha sido pagada en su totalidad. No hace falta hacer nada más por el pecado de mi pueblo. Ha sido pagado en su totalidad. ¿Lo entiendes? Por tanto, esa es la importancia de Jesús como sacerdote. Que Él es sacerdote, pero Él es ofrenda. ¿Ok? Y el sacerdote del Antiguo Testamento se tenía que presentar una vez al año en la expiación y después todo lo demás sacrificios. Y tenía que ofrecer sacrificios por Él mismo, por su pecado. Pero ya nosotros hemos aprendido en clases anteriores que Jesús no tenía pecado, por tanto Él se ofreció vicariamente por nosotros. ¿Qué significa vicaria? Él se ofreció por el inocente, se ofreció por los culpables, en lugar de los culpables. Eso es lo que Sufrió en nuestro lugar, sí, correctamente. Ahora, esto es con respecto a Jesús como nuestro sumo sacerdote, ¿verdad? Primero, profeta, alguien que habla al pueblo en el nombre de Dios, y vimos a Jesús como la fuente de toda verdad, ¿verdad que sí?
Ahora sacerdote, intercesor y también ofrenda. A ver, Ahora rey. ahora rey. ¿Ok? Pero no te tengo que decir lo que es un rey, ¿verdad que sí? ¿Tú sabes lo que es un rey? ¿Qué es un rey? El gobierno. Uno que gobierna. Ujú. El gobernante. Como un presidente. Gobernante. Bien, el gobernante. Jesús gobierna sobre nosotros, sobre el universo y sobre todo lo creado desde su exaltada posición en el cielo. Pablo dice que Él reina sobre todo principado, sobre toda potestad y sobre toda cosa creada. Reina nuestro Señor. ¿Entiendes? Ahora mismo no hay ningún problema con decir que Jesucristo es Rey, que Jesucristo es Señor, del griego kurios. ¿Verdad que sí? Pero en el tiempo de que fue fundada la iglesia, en los primeros 300 años de cristianismo, decir que Jesús era Señor, era kurios, era algo que le costaba la vida a la gente, a los cristianos. Porque en ese tiempo, kurios o rey era solamente, ¿quién? El gobernador romano. Y al decir ellos que eran súbditos de otro rey, eran tratados como sediciosos y eso les costaba la vida a los cristianos. Entonces, Jesús es nuestro rey y desde el cielo, a la diestra del Padre, gobierna sobre nosotros. ¿Verdad que sí? Gobierna sobre nosotros. Y ese es su triple oficio como Mesías, su triple oficio como ungido, que ha realizado y realizó y realizará por nosotros. Él es nuestro profeta o maestro, quien nos dice la verdad de Dios, nuestro intercesor y ofrenda, y también es el que gobierna sobre nuestras vidas. Y si Él es el que gobierna, estamos seguros de que todo va a resultar bien para nuestra salvación. Hoy cantaste en la escuela dominical Noble Sostén. Y Noble Sostén habla mucho de la confianza que tenemos en la eficiencia de Dios para cumplir lo que nos ha prometido. ¿Por qué lo cumple? Porque es rey, porque gobierna, porque es soberano. ¿Verdad que sí? Ahora, tenemos unos minutos para irnos a esta pregunta. ¿Por qué te llaman cristiano? Voy a pedirle a la mamá que agarre Biblia y tú vas a agarrar. Hechos 11:26 y mamá va a buscar, creo que es primera de Pedro 4:16. Creo que esos son los textos. Y vamos a hablar un poquito del término cristiano. Ya llegaste. Hechos, ¿te dije cuánto? No me recuerdo. 11:16. Primera Pedro. 4:20, no, ella es 11:26 y tú eres primera de Pedro 4:16. Rápido, Yele, que se me acaba el tiempo. Ya lo tengo. Ok, espérate, tú no, porque tú eres segunda. A ver, Yele. 26. Hechos 11:26. Sí, lee. Alto, para que te oigan. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia, enseñaron a mucha gente y a los discípulos. Se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Lo estás oyendo ahí? Eso está en Hechos 11:26 y dice que a los cristianos o a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Ya? Antes, ¿cómo se le llamaba? Bueno, Discípulos. Discípulos. puede ser discípulos, pero también le decían la gente del camino, porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y también los judíos que estaban en contra de los cristianos le decían también los nazarenos, porque Jesús era de Nazaret y le decían así los nazarenos. Pero se piensa que este término que se acuñó por primera vez en Antioquía fue un término usado no por judíos, sino por los gentiles romanos que vivían allí en la ciudad, ni siquiera eran griegos, y ellos le llamaron cristianos a los cristianos. Fue un término que nació afuera de la iglesia, o sea, la iglesia no se autoproclamó cristiano, sino que alguien de afuera los llamó cristianos. Y hay algunas opiniones de que lo hicieron peyorativamente, como para burlarse de ellos, pero esto no es algo que se pueda comprobar. No hay pruebas de que lo hicieron así,
Simple fue el término que usaban los romanos de Antioquía para hablar de los seguidores de Cristo, y el término quedó Eyele por más de 2000 años, y aquí estamos todavía llamándonos cristianos. Ahora, mamá, primera de Pedro 4:16, ¿qué dice? Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. ¿Ya? Y estas dos citas, Hechos 11:26 y primera de Pedro 4:16, son los únicos dos textos en todo el Nuevo Testamento que aparece la palabra cristiano. ¿Ya? Ahora, el catecismo da una respuesta hermosa, y quiero terminar con eso. ¿Puedo decirla? No, yo lo digo, yo le digo. Entonces, el catecismo dice, y vamos a ir por partes, porque por la fe soy miembro de Cristo y así comparto en su unción. Quiere decir, por medio de la fe, ¿verdad? ¿Cómo puedo hacerme cristiano? Creyendo en Jesucristo. No, tiene una intranquilidad hoy increíble. Por medio de la fe, puedo ser miembro del cuerpo de Cristo. Puedo convertirme en cristiano, ¿verdad? Ahora dice, he sido ungido para que confiese, ¿qué cosa? Su nombre. O sea, el Espíritu Santo me ha ungido a mí también para confesar el nombre de Cristo. ¿Te acuerdas que te dije que en los primeros tiempos del cristianismo, confesar el nombre de Cristo y hablar de Jesucristo como Rey era, o como Señor, era algo que mandaba a los cristianos a la muerte? Bueno, nosotros no vivimos en tan grave peligro como ellos, pero también tenemos que confesar su nombre. Y ya aprendiste la tarea que si le niegas, Él también te negará. So, hay que confesar su nombre, para que me presente ante Él como sacrificio vivo de acción de gracias. Es lo que hacemos cada domingo y cada día de nuestra vida cuando le damos gracias, ¿verdad? Para que luche con limpia conciencia contra el pecado, el diablo y esta vida, para que después reine con Cristo sobre toda la creación por la eternidad. ¿Verdad? Parte de eso lo estuviste viendo ellas en la tarea. Pero el término cristiano no solo es ponerme el sticker y decir yo soy cristiano. No, el término cristiano lleva cosas que tenemos que hacer por llamarnos cristianos, como vivir una vida de agradecimiento, confesar su nombre, luchar contra el pecado y contra el mundo y contra el diablo, y sobre todo confesarlo y no negarle para que podamos reinar con Él en la eternidad. Esto es lo que significa ser cristiano. Bien, eso es todo lo que tenemos que ver hoy. No les voy a preguntar si tienen preguntas porque la clase ha estado bien sencilla y se entiende perfectamente. Estoy casi convencido que lo has entendido todo. Ok, vamos a saludar a... ¿No te han dado evidencia en la tarea? Sí, Liz me dio evidencia, pues le mando saludos a Derek y a Liz allá en Florida. Gracias por enviarme la evidencia y espero que las clases estén siendo de bendición para ti. Y los demás, ellos no me han dado evidencia, pues no vamos a hacer saludos hasta que no haya evidencia de que están cumpliendo con la tarea y con la clase. Así que vamos a orar. Nos sobraron 2 minutos, casi 3 minutos, pero cuando sobra, sobra, y cuando falta, falta. Oramos. Ojos cerrados. Yo voy a orar. Tengo una petición. No, ¿qué? Tengo una petición. ¿Qué petición? Aquí no hacemos peticiones. Es hora para terminar la clase. Gracias te damos, Señor, en esta tarde por tus piedades. Gracias, Señor, por este tiempo en el que hemos hablado con nuestros niños de tu palabra. Que podemos agarrar del domingo un tiempo para enseñarles tus maravillosas verdades y para, Señor, instruirlos en el camino que tú nos has mandado. Señor, nosotros ponemos la semilla. Ahora tú da el crecimiento. No solo oramos por ellos, sino oramos por Liz, por Derek y por la gente de Cuba que también yo sé que ven estos videos. Y por cualquiera que lo vea aquí en los Estados Unidos, Señor. Sobre todo los padres que diligentemente tratan de instruir a sus hijos en el camino de la verdad. Señor, bendícenos a todos y que estas clases puedan resultar en fruto para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Gracias te damos.